¿Cuándo no es correcta la autocitación? Bien, el día de hoy vamos a hablar sobre la autocitación. ¿Cuándo debemos de considerar límites como autores, como investigadores, en la realización de nuestras investigaciones y la forma en cómo citamos, en este caso, cómo nos autocitamos o cómo citamos a otros autores para nuestro trabajo? La autocitación se corresponde con la forma en la que el autor genera una cita de su propio trabajo en un siguiente artículo que también es de su autoría. La autocitación no es incorrecta. Sin embargo, como mencioné, tiene limitaciones. Estas limitaciones se corresponden sobre todo con la justificación de la realización de la autocitación. Hay diversos supuestos o diversos parámetros que se corresponden sobre todo con una correcta forma o una conducta responsable en investigación en cuanto a la redacción científica. Podemos considerar de que la autocitación es una práctica correcta si es que sigue un lineamiento correcto o incorrecta si es que sale de ese lineamiento. Entonces, en este video vamos a reflexionar sobre cuándo debería ser correcta entre tantas, porque existen diversos factores y diversas justificaciones. De hecho, parto la premisa de pensar en la autocitación a partir de dos vertientes, de dos posturas, ¿no? Por ejemplo, decir que es justificada la autocitación o injustificada la autocitación. Es decir, solamente existen dos formas de poder eh, decir que la autocitación es correcta. Es justificada, por ejemplo, cuando está en el contexto de la necesidad del investigador para presentar los resultados, por ejemplo, de un estudio anterior, ¿no? De un estudio anterior que se contrasta con los hallazgos actuales. Esto es muy común entre las investigaciones de autores que manejan una misma línea de investigación. Por ejemplo, si yo en lo personal, como investigador, me dedico a la investigación en enfermedades infecciosas y tropicales, y las investigaciones que yo publico siguen la misma línea de investigación, en la misma enfermedad o problema de salud o problema de investigación, por lo que los resultados de mi estudio anterior pueden ayudarme a explicar los resultados de un estudio nuevo, siempre y cuando, nuevamente, los resultados sean acordes, ¿no? Los resultados del estudio anterior sean acordes a la presentación, contraste y hallazgos del estudio actual. De lo contrario, lo que estaría haciendo es simplemente redundar, ¿no? En citar un artículo que no se corresponde con el párrafo en el que yo necesito llamar a ese estudio. Y esto vamos a verlo en algunos más adelante, pero en realidad sucede con todos los estudios que yo cite. Cuando yo cito un estudio en un artículo, o sea, cito a un artículo en mi propio trabajo, es porque la cita se corresponde con el contexto del párrafo que voy a citar. Eso se conoce como correspondencia o concordancia textual. Esta concordancia es necesaria para justificar la cita de un autor en mi propio trabajo. Cuando se trata de la autocitación, esto sucede con el mismo ejemplo. Es decir, si yo utilizo una información anterior, obviamente, en mi trabajo actual, es porque hay la necesidad de citar esa información para contrastar este hallazgo, para contrastar este párrafo, para contrastar o informar acerca de lo que quiera yo destacar o describir. Entonces, cuando los resultados de un estudio anterior permiten contrastar los hallazgos actuales, es justificada eh, la citación propia. Utilicemos también estas premisas para poder pasar la valla y explicarla
no justificada forma de autocitación. Luego, cuando el contexto del párrafo que vamos a escribir se corresponde con el estudio anterior. Es de forma similar. Normalmente cuando nosotros escribimos un artículo, escribimos porque en diferentes secciones del manuscrito, por ejemplo, en la introducción o en la discusión de un manuscrito, de un artículo original, usualmente contrastamos la información de la literatura con nuestros hallazgos o de lo que queremos informar. Entonces, cuando yo voy a escribir un párrafo, eh, en un párrafo nuevo en mi manuscrito actual, este párrafo con el que vamos a escribir se debe corresponder, o sea, debe tener concordancia, debe tener coherencia con lo que se está citando, lo que se está informando en el estudio anterior, ¿no? Entonces, de esa forma hay una linealidad, una continuidad de información, hay una coherencia bibliográfica. Muchas veces los docentes de investigación o los jurados de investigación, los jurados de tesis, por ejemplo, ya sea para pre o posgrado, no verifican el contraste, concordancia o coherencia de la cita con el párrafo citado. Lo que sí sucede muchas veces por parte del equipo editorial cuando se publica el estudio en una revista. Los editores, por ejemplo, observan la cita. ¿Qué es lo que hacen? Es evaluar la concordancia de la cita con el párrafo. Entonces, si el contraste que tú estás colocando se corresponde con lo que estás citando, entonces es correcto. Obviamente no es una práctica usual porque demanda mucho más tiempo de análisis por parte del equipo editorial o en este caso, por ejemplo, en una universidad por parte del asesor de tesis o del jurado de tesis. Es poco probable que en la universidad lo hagan. Por eso se apela a la buena voluntad de quien escribe de que esto se haga correctamente. Pues, obviamente también es poco probable que un tesista escriba o redacte o se autocite, porque pues, es muy poco probable también de que un tesista de pregrado, por ejemplo, tenga estudios previos que pueda incluir en su nuevo manuscrito como una tesis. Pero sí suele suceder mucho en las publicaciones científicas en revistas. Entonces, esto es muy importante que lo entendamos. Si yo voy a citar un propio trabajo, este propio trabajo tiene que estar en el mismo contexto eh, de información, o sea, el mismo contexto informativo, acorde a lo que yo estoy en este momento redactando. Otra forma también justificada de autocitación es si se trata de un estudio de continuidad, de seguimiento, de extensión, actualización de un estudio anterior. Por ejemplo, si actualmente estoy haciendo un estudio macro sobre la prevalencia de dengue, por prevalencia de mortalidad por dengue y COVID en Latinoamérica en el 2023. Actualmente, en 2024, esta tendencia de prevalencia ha subido y es imperiosa la necesidad de publicar una actualización porque esta tendencia subió y necesito explicar esta nueva tendencia con otros hallazgos, otros factores, etcétera. Entonces, lo que yo voy a hacer este año es publicar una actualización de un estudio previo. Esto lo conocemos como estudio de seguimiento o extensión, ¿no? En las revisiones sistemáticas, por ejemplo, se conocen como revisiones sistemáticas vivas, ¿no? Estas revisiones sistemáticas vivas actualizan los resultados de un estudio de revisión sistemática citando a las versiones anteriores que ya estaban publicadas, ¿no? Esta revisión sistemática viva es una, como le digo, una continuidad. En estudios primarios también sucede lo mismo. Si yo hice un estudio de prevalencia del 2023, puedo actualizarla al 2024 citando el estudio anterior para poder explicar cuál fue la prevalencia que encontramos el año pasado, por ejemplo. Estos estudios de continuidad o seguimiento o extensión o actualización de un estudio propio sí pueden ser justificadas para una autocitación. Obviamente son reguladas, ¿no? Son reguladas. ¿Por qué? Porque se trata obviamente del mismo tema. O sea, la coherencia es muy, muy amplia. Se trata del mismo tema continuo. Finalmente, una forma también de autocitación justificada es cuando se realiza un estado del arte
sobre el tema o línea de investigación que se ha investigado y que se ha publicado anteriormente. Por ejemplo, nosotros el año pasado publicamos un estudio sobre la eficacia de la liraglutida versus placebo para la disminución del peso corporal en personas con obesidad sin diabetes mellitus. La liraglutida es un análogo de la GLP-1 y este año, por ejemplo, publicamos un estudio, un estudio narrativo, un artículo de revisión o un artículo de revisión de la literatura sobre los análogos de la GLP-1 en la disminución del peso corporal en pacientes obesos no diabéticos. Y contemplamos todos los análogos de la GLP-1, incluyendo la liraglutida. Por lo mismo, fue necesario citar dos artículos que publicamos el año pasado sobre el liraglutida en adultos y en niños, para incluirlos en nuestro artículo de revisión que fue publicado en una revista. Esto es justificable porque me permite poder citar un artículo bajo la misma línea. Entonces, en conclusión, cuando nosotros intentamos justificar la autocitación, lo hacemos en función de aspectos universales, de coherencia, de necesidad, ¿no? O sea, la justificación se basa en eso. O sea, la autocitación es correcta cuando nosotros colocamos información relativa, inherente al tema, porque nuestra línea sigue siendo la misma, porque la publicación está en la misma problemática o el mismo contexto o la misma, en la misma información. Va en corriente a eso. Sin embargo, también existe una valla muy delgada para pasar a la no justificada forma de autocitación. Aquí escribía, ¿no?, una breve premisa que genera múltiples aristas sobre la autocitación injustificada es que si no hay concordancia o necesidad de citar el párrafo en el texto nuevo, entonces no es justificado. Y es la única premisa que se puede hablar, pero que de esta se destacan diversas aristas. Ya lo mencionaba anteriormente. Si tú eres un asesor de tesis y te das el tiempo de revisar, por ejemplo, que la información que está citada en el párrafo se corresponda con la referencia bibliográfica, vas a poder evaluar esa concordancia y saber que las citaciones son necesarias en el párrafo. De lo contrario, tú tendrías que llamar la atención para cambiar y actualizar las citas que sean concordantes con el párrafo. Lo mismo sucede en los artículos científicos. Cuando nosotros publicamos un artículo y citamos a un autor en nuestros textos, ya sea en la introducción, probablemente también en las metodologías o en la discusión, la información que nosotros colocamos tiene que ser coherente, verdadera y concordante, ¿no?, de la cita con la referencia bibliográfica. Si no existe concordancia, lo que estamos haciendo es mentir. Estamos inflando la cita de nuestra propia cita o de otros autores de forma incorrecta. Entonces, por eso mismo también las citaciones tienen este impacto en cuanto al aumento, ¿no?, de ciertas necesidades académicas en investigación, que tiene que ver mucho con el factor de impacto y con el H-index del investigador, de la institución y de su contenido académico publicado en revistas científicas. Entonces, aterrizando en la autocitación, ¿no?, cuando nosotros citamos información en un artículo a fuerza solamente para tener mayor número de citas, eso es incorrecto. Y esto tenemos que evaluarlo siempre, ¿no? Nosotros no podemos incluir información que no se corresponde con la cita. La cita en el texto, en el artículo, en el párrafo, debe corresponderse con la referencia bibliográfica que está siendo colocada. Si no se corresponde, estamos mintiendo. Y esto no es una conducta correcta o una conducta responsable en investigación. Y de hecho, muchos investigadores actualmente hacen eso. Se autocitan con muchos artículos,
de tal forma de que aumente la producción no, en cuanto a esta forma inflada de generar un mayor factor de impacto, tanto para el investigador como para la institución y inclusive como para la revista, ¿no? Entonces el objetivo de la citación y autocitación sería obviamente generar un aumento en el factor de impacto tanto para la revista como para la institución o la afiliación a la cual el autor está citando. Esto es una muy mala práctica y muy frecuente cada vez, ¿no? Suele suceder mucho en autores muy productivos, o sea, con altas tasas de producción científica anual. Vas a darte cuenta que los autores que tienen una muy alta producción científica se autocitan. Nuevamente, ¿es incorrecto? No es incorrecto, pero hay una justificación. Si pasas de esa justificación, entonces lo que estás haciendo es incorrecto. Y la principal premisa para esa injustificación es si lo que estás citando no se corresponde con lo que debería citar, entonces es incorrecto. Entonces, factor de impacto y H-index son los principales motivos por los cuales un autor se autocita de manera incorrecta. ¿Bien? Esta reflexión es sobre todo con la intención de poder menoscabar en una mejor metodología de redacción y publicación científica, viendo todos los detalles que muy pocas veces se hablan cuando nosotros iniciamos en el camino de la investigación científica. Si has llegado hasta este punto y te ha interesado esta revisión, esta breve reflexión, no te olvides seguirme en mis redes sociales, comentar si tienes alguna sugerencia, algún otro punto de vista respecto a lo que estamos hablando y bueno, suscribirte a nuestro canal de YouTube, donde vamos a publicar también más videos acerca de estas mismas reflexiones y temáticas en nuestro podcast Ciencia, Evidencia y Café. También no te olvides que actualmente estamos dictando diversos cursos de investigación, entre ellos un International Training en revisiones sistemáticas y metaanálisis, además de otros cursos que te pueden servir como el seminario de interpretación y publicación de artículos científicos clínicos y redacción y publicación científica. Soy el doctor Joshua Barbosa y nos vemos en el siguiente video.